¿Estamos? Eso mismo hace un edificio con muchos kilómetros más. ¿Estamos? Ese momento Equilibrante, perdón. MB, momento de vuelco, y ME, momento equilibrante. El MB sale de quién? De la fuerza por la distancia donde estaba parado. El M equilibrante, ¿dónde sale? De la cupla, de la reacción con respecto a la distancia del eje medio o simetría de abajo. No, abajo no, para acá a la derecha. Eso. No sé si ustedes ya vieron algo. lo pasamos. Sí. Vínculos, apoyos, nudos, uniones, sujeciones. ¿Qué son las ¿Qué quiere que relacione los elementos? ¿Cómo? Se relaciona con el elemento. ¿Cómo se relacionan los elementos? Sí, te lo tomo y te lo creo. Llega un momento que estos elementos ondulados que nosotros conocemos como columnas, fundaciones, vigas, losas, pórticos, ¿qué dije antes? Los tabiques. Llega un momento que tienen que dialogar con otro cuerpo para decir, che, yo te voy a sostener y al sostenerte yo a vos, después yo tengo que descargar a alguien más el peso tuyo más el mío y la respuesta del que sigue. ¿Dónde se produce ese diálogo entre los elementos? En los vínculos. Y tienen que aparecer diferentes tipos de vínculos porque tienen que responder a diferentes tipos de solicitaciones. No todo vale lo mismo en los vínculos, ni en las uniones. En las sujeciones, si queremos decir, como un término como sinónimos. No todo vale lo mismo. Hay vínculos que responden a determinado tipo de reacciones. Y hay vínculos que responden con giro, con momento, con tracción en una dirección y en otra dirección. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Sin leer la definición, vamos con estas dos preguntas que serían las disparadoras, digamos. ¿Qué movimiento puede tener un cuerpo, un elemento, producto de las acciones? Las fuerzas, los momentos. ¿O qué restricciones se pueden dar en esos elementos, en esa estructura? ¿Qué movimiento puede tener un cuerpo? ¿Qué restricciones tiene que tener un cuerpo? Todo eso lo tiene que dar, o lo tiene que decir, o lo tiene que manifestar el vínculo. Podemos hablar entonces de los grados de libertad o restricciones o la posibilidad de movimientos de los vínculos. En el espacio 3D, acá creo que lo dice, en el espacio 3D tenemos 6 posibilidades de movimiento. En el espacio 2D tenemos 3 posibilidades de movimiento. ¿Cómo vamos a ver nosotros siempre dibujados, nosotros en función espacial, dibujados los elementos en estas dos dimensiones? ¿Sí? Como se puede llegar a restringir o mover el elemento. O porque se mueve en X, o porque se mueve en, o porque gira. Sentido antihorario o sentido horario. ¿Sí? En X no solo se tiene que mover así, también se puede mover así y sigue siendo en X. En Y lo mismo, puede moverse así, también puede moverse así y sigue siendo en Y. El giro puede ser así completo, puede ser así completo. Todo esto yo le puedo dar la libertad que lo haga. Sí, hacelo. Vos vínculo, hacé todo ese giro. Vos vínculo, movete sin el problema. O la restricción que no lo haga. Podríamos decir que podríamos empezar diciéndole y hacer todo lo más posible que puedas hacer vos. Hasta llegar un momento que decirle a determinado vínculo, vos no te quiero ni que te muevas en X, ni te muevas en Y, ni gire para un lado, ni gire para el otro, no respires. Hay que decirle ese vínculo. Vamos a tener todos esos grados de vinculación en algunos de los vínculos que nosotros vamos a ver acá. Baja tu mano. Podemos tener lo que se llama como articulación móvil o simple, o también de primer género o especie, no me importa ni nos importa nada de eso. Conociendo esto, articulación móvil, estamos bien, que sería un tipo.
Sigo tapando y se sigue. Articulación fija, sería de otro tipo. Es otra articulación, nada más que en este caso sucede una cosa que acá no sucede: móvil y fijo. Y el otro vínculo que es el empotramiento. ¿Sí? Tres tipos de vínculos que podemos conocer ahora: móvil, fijo y empotramiento. ¿Cómo los voy a ver dibujados? ¿Cómo los voy a ver dibujados si yo empiezo a analizar o a estudiar las estructuras? De la siguiente forma: si acá tuviera una viga, por ejemplo, o un elemento, una barra apoyado acá, y viera estos símbolos, significa que la viga acá arriba está apoyada en un articulación móvil. Exactamente. Porque sea este símbolo, porque sea esto, significan exactamente lo mismo. Son articulaciones inmóviles. ¿Qué pasa en este caso? Si tuviera también una barra apoyada acá, estamos hablando de articulaciones como fijas. Si tuviera este símbolo o este dibujo, o si tuviera también este símbolo o este dibujo. Es exactamente lo mismo. Y puedo tener el tercer caso, que es el empotramiento. Porque tenga estos dos símbolos que significan que está tomado una porción de esa barra o ese elemento, es decir, está agarrado, o porque tenga esta otra forma de designado a esta barra de este tipo. Son también empotramientos. Es decir, cualquiera de las gráficas que ustedes ven acá significa lo que está abajo. Y puede aparecerles así de determinada forma. ¿Sí? ¿Dónde van a aparecer todos estos gráficos? Cada vez que un elemento quiera dialogar con el otro. Cada vez que eso pasa, que un elemento se agarra con el otro, precisa al otro, van a aparecer estos elementos. Dependiendo de la situación, aparecerá uno, aparecerá otro o aparecerá otro. ¿Estamos? Además, también tenemos vínculos o nudos. Por ejemplo, cuando lo tenemos acá, habrán visto cableadas de maderas, habrán visto cerchas, habrán visto lo que yo le digo armaduras planas, que me corrigieron que se dice armadura, pero yo les decía que no mal. Armaduras planas que son también como si fueran estructuras, por ejemplo, de trianguladas, de caño, algún perfil, ¿sí? Que sirve para cubrir luces. Por ejemplo, ven acá, si no tuviéramos luces, tuviéramos que cerrar esta cubierta con chapa. Bueno, veríamos, por ejemplo, volando de columna a columna o de paramento a paramento esta armadura o esta cerca. Sería lo mismo. ¿Y qué dos tipos tendríamos? El articulado y el rígido. Que a los efectos de lo visto, y el articulado lo podríamos tomar como si fuera un fijo, lo mismo. Y el rígido lo podríamos tomar como si fuera un empotramiento, como si fuera, ¿sí? Para poder hacerlo. ¿Para abajo? Creo que para abajo. Y a la izquierda. Sí. Bien, de vuelta. El símbolo para cada uno de ellos. ¿Sí? Y ahora empezamos con los grados de restricción o de libertad. ¿Sí? Lo mismo, encarar por un lado o encarar por el otro. El apoyo móvil. ¿Qué es lo que le permitimos al apoyo móvil? Bueno, que se mueva en una dirección. ¿Sí? Y que gire, no hay problema. Le decimos, podés moverte en una dirección y podés girar, no hay ningún problema. Dice, pero ¿puedo también moverme en la otra? No. En una y en el giro. Tenés una impedida. Vos ya estás por un movimiento impedido, una dirección que no vas a poder manifestar. El apoyo fijo, ¿qué le decimos? Vos no te podés mover en ninguna dirección, pero sí podés girar. Sí podés hacer esto, pero no podés hacer esto. Y además girar, como si lo podía hacer el apoyo móvil. Ya le empezamos a restringir dos movimientos. Le permitimos el giro. Y el empotramiento, no le permitimos nada. Le decimos, no te mueves ni en X ni en Y, y ni si te ocurra hacer un movimiento de giro, un desplazamiento de giro. ¿Sí?
Cuando eso sucede, cuando le impedimos, en el caso del empotramiento, ese movimiento de giro, es que le estamos empezando a decir a esos dos componentes estructurales que se vinculan a través de un empotramiento que van a relacionarse con momentos. Acá va a aparecer la ecuación de momento igual a fuerza por distancia, gracias a que ese vínculo está agarrando de un lado una cosa, agarrando de otro lado otra cosa, y no te está impidiendo girar. Es decir, hay transferencia de momentos de uno al otro. En los otros dos, el momento no existe. No hay transferencia de momentos de uno al otro. ¿Por qué? Porque están como locos pudiendo girar de un lado al otro, sin problema. ¿Estamos acá? O lo mismo del desplazamiento impedido, exactamente. ¿Qué reacción? Reacción, es decir, respuesta a las solicitaciones que venían, voy a encontrar en ese vínculo. Y bueno, en este caso voy a responder o para abajo, o para arriba, o para abajo. Esa va a ser mi reacción en función del desplazamiento impedido. En este caso, como tenía dos desplazamientos impedidos, ¿qué voy a hacer? O para arriba, o para abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y en el último caso, el empotramiento, todas. Te respondo hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, giro de un lado o giro del otro. Es decir, momento de un lado o momento. ¿Estamos? Arrancamos al que le dije casi que sí a todo, hasta al que le dije vos no vas a hacer un carajo. Te quedás quietito ahí donde estás. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar articulaciones móviles o simples? Bueno, muchas veces estos tipos de articulaciones se manifiestan en apoyos de puentes o de grandes estructuras como puentes, que le permiten justamente eso, correr sobre uno de los ejes, en el otro estar fijo, estar agarrado, y del otro lado le permite eso, el juego de la dilatación, o mover y contraerse en uno u otro sentido. Es algo parecido a lo que hacen los amortiguadores en ¿sí? ¿El amortiguador de quién? Yo vi en el edificio en Dubái. Ah, en el edificio, perdón. Sí. ¿Qué pasa? Que tienen como un amortiguador enorme, ¿no? Así. Bueno, un amplipéndulo. Claro. O sea, es como un péndulo que contrarresta el movimiento No, pendular del edificio. no, estaba puesto en las columnas abajo. Planta abajo. Claro. Ah. Era como si fuera un taco gigante, no sé, no te veía realmente, pero de goma, en el cual estaban apoyadas las columnas y se... Son disipadores del movimiento sísmico, exactamente. Entonces, son como fuelles. Pueden hacer esto, digamos, ¿entendés? Con respecto al edificio, con respecto a la fundación. Entonces, vos ves que el edificio está así y va al subsuelo, ve la fundación y están así las fundaciones. Pero con respecto al edificio estamos teniendo este juego. Disipan, si se quieren, esa inercia del movimiento propio del sitio. O tener un apoyo simple de una cubierta liviana sobre una mampostería, si se permite. La articulación fija o articulada, esto se ve muchísimo en terminales, en aeropuertos, en estaciones de tren, donde los vínculos, ¿cómo? Donde los vínculos justamente se dan por esto, o sea, le está impedido el movimiento, pero lo que no les está impedido es ¿quién? La rotación, el giro en cada uno de estos, lo pueden hacer, pueden acomodarse. Y el empotramiento, ¿qué caso sería? El que está el material inmerso en otro o metido con el otro, y eso le genera una unión muchísimo más rígida en ese punto. Por ejemplo, las fundaciones. O por ejemplo, una ménsula con respecto a una columna, de la naturaleza que fuera la ménsula, en este caso parecería ser metálico. O una viga en voladizo de hormigón con respecto a una columna. Es cierto que en ese caso, salvo la fundación, que vendría a ser el empotramiento perfecto, en este caso cualquier estructura del nivel de planta baja hacia arriba, la unión del hormigón armado no se considera empotramiento perfecto, sino que se considera empotramiento elástico. ¿Sí? Empotramiento elástico, así se le llama. Un poquito más para arriba, y acá está lo que decíamos de los nudos articulados y los nudos rígidos, como por ejemplo en sistema
triangulados en este caso, de armadura, salsa, etc. Y en este caso del típico de las vigas Biederndorf. ¿Sí? Las vigas Biederndorf están conformadas por cuadrángulos. O sea, no son triángulos como en el caso anterior, sino que son cuadrángulos. Pero para que eso, que ya deja de ser indeformable como era el triángulo, resista, ¿qué tengo que hacerle? Rigidizar ¿qué cosa? Los nudos. No me queda otra que para que eso resista, debo rigidizar el nudo de esa viga Biederndorf. ¿Vamos? ¿Dónde vieron ustedes vigas Biederndorf? ¿Dónde? En la terminal. Cada puente de la terminal que está constituido de hormigón armado son vigas Biederndorf, de un lado y del otro. ¿Esto no? Una pausa. Estábamos hablando entonces del movimiento, las fuerzas verticales, ¿sí? Como el peso propio sumado a la gravedad, las fuerzas horizontales, estamos hablando como sismo o viento, pero hay una fuerza más que nos estamos faltando tal vez, que es la vertical opuesta, ¿no? En este caso, muchas veces ocurría por el tema del viento. El viento no solamente nos ejerce en una fuerza horizontal, ¿sí? Sino también vertical opuesta en un caso de succión. Muchas veces se puede ver ese tema atraído a un techo de, no sé, de un porche, de una cochera, ¿sí? En el cual está anclado a la parte de la estructura de la vivienda, pero en la parte posterior, que, a ver, si nosotros, como estábamos hablando hace un ratito con la profe, que nos estábamos dando una duda, en el caso, por ejemplo, de ahí abajo, ¿no? Donde es el movimiento del nudo simple, ¿sí? Donde nos permitía, acá arriba veíamos el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo, y en este caso se ve como el ejemplo se ata, por ejemplo, a una cubierta, ¿no? En este caso la cubierta tenemos las vigas superiores que están ancladas a nuestra estructura, pero las vigas pasan y apoyan por sobre una viga que nos vendría a dar el cerramiento. Ahí se da, en ese caso, la succión, en el cual un viento fuerte nos puede llegar a levantar nuestra cubierta. Por eso hay que pensar el tema de los nudos y el anclaje, ¿sí? Cuando en estos nudos no queremos el succionamiento. Podemos tener ese tipo de nudo para permitir que la dilatación, en este caso es de madera, pero podría ser metálica. Entonces un techo de una cubierta metálica seguramente en verano va a tener unas dilataciones, a la noche se contraiga. Muchas veces han escuchado tal vez quienes tengan un techo de chapa o un alero o un pórtico, a la noche cuando empieza a hacer ruido, empieza a hacer ruido, empieza a parecer que está quebrando, se está acomodando, en realidad la chapa se empieza a mover, la estructura se empieza a ceder. Eso por las dilataciones y las contracciones de los mismos materiales. Eso nos da lugar a que nosotros tenemos un apoyo de esa viga fijo, ¿sí? Seguramente esté empotrado, o no, puede ser un fijo articulado en un extremo y en el otro un simple. Bueno, ese simple va a tener que estar anclado para evitar que el movimiento sea justamente el opuesto. Que significa simple no significa que no tengamos que revisar otras cuestiones más adicionales. Perfecto. Ahí. ¿Chico? Sí. Así se ve la... Cuando uno se encuentra con una planta de arquitectura, cualquiera que podamos sacar de internet, uno ve todos los muros ahí. ¿Cómo se llama cuando pintamos de negro? El lavado de los muros. Significa eso, son muros. Pero no hay distinción de lo que es estructura, verdaderamente, de lo que va a jugar el rol de estructura en mi casa, de lo que no. Entonces, como una primera pregunta es decirse, bueno, ¿qué va a ser estructura en esta casa? ¿Cuáles van a ser unos sismos resistentes en esta casa y cuáles no? ¿De qué me tengo que olvidar para la estructura? O, ¿dónde están los pórticos rígidos? ¿Dónde están las columnas? ¿Dónde están las vigas en este caso? ¿Dónde están vinculadas con los mamposterías? ¿Están aisladas? También distinguir y decir, bueno, vos vas a hacer estructura junto a la mampostería resistente. Y lo que no, me lo olvido. No lo dibujo, en el hipotético caso que vaya a dibujar, una planta o un esquema estructural. Se supone, está clarito, que una planta o un esquema estructural, ¿qué va a aparecer? Estructura. ¿Puede aparecer una ventana estructural? No. Un dibujo de una ventana en una planta estructural. ¿Puede aparecer una ventana? Encima le puse un DVH. Me gastó un doble.
cama? ¿El inodoro? No, nada que no sea estrictamente estructural va a poder estar dibujado en la planta de estructura. Es decir, que de esto al plano de estructuras tiene que haber diferencia. Se va a limpiar rotundamente lo que estoy viendo acá para que sea un plano de estructuras o un esquema estructural. ¿Sí? ¿Siguen? Esta es la isonométrica de la estructura, o este es el plano de la estructura. De la misma planta de arriba. Hacer un zoom si podés. Dale. En la isonométrica ya nos damos cuenta que hay elementos que van a trabajar como estos. Paralelos. Sí, pero en voladizo, exactamente. ¿Hay muros sismoresistentes? Sí, hay muros sismoresistentes. ¿Hay vigas de Intel? Hay vigas de Intel. ¿Hay muros en las dos direcciones, en este caso? Sí, perfecto. Podríamos decir que tenemos un esquema estable de planteo estructural, al menos así hasta ahora. Capaz que esto lo levantaron con mampostería no cortante y dicen no podría haber hecho eso. Pero no importa, al menos así hasta ahora. Sigamos desde abajo, representemos el plano. Y en planta, ¿qué aparece? Aparecen los muros dibujados como una línea llena, ¿sí? Gruesa, llena y no lavado como conocemos nosotros, que es ese trazo negro completo, sino rayado a 45. Y con este rayado a 45 ya establecemos que esa mampostería es la mampostería sismo-resistente. Si no nos mentimos solo, esta va a ser la mampostería sismo-resistente que participe de la estructura. Lo que no esté lavado ni rayado van a ser ¿quiénes? Los altos. ¿Qué dice ahí? BI4. ¿Qué será BI4? Viga sobre el eje de la SI, la número 4. MX1, ¿qué será? Muro sobre el eje de las X, el primero. MI1, muro sobre el eje de las Y, el primero que voy a empezar a contar. ¿Cómo se cuenta por lo general? De izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Es la única forma? No, es una convención. ¿Sí? Si todos más o menos nos ordenamos bajo esa convención, y vamos a poder leer los planos más o menos similares. Por último, ¿qué aparece? Que no me quiero meter ahora con eso. Las losas. El diagrama de la dirección de armado de las losas. ¿Las losas qué son? Los techos. ¿Y cómo deberían estar los techos con respecto a los muros? Vinculados. Siempre vinculados para que esto sea estable. ¿Estamos? Ahí tenemos el planteo estructural esquemático armado. Y funciona. Vamos a hacer eso. ¿Estamos? ¿Sí? Si le tuviéramos que cargar con dos conceptos, y ahora sí nos involucramos con eso, que eran el centro de masa y el centro de rigidez, para terminar de saber si esto está respondiendo a cierta coherencia estructural. ¿Qué diríamos? ¿O qué estableceríamos? Y tienen claro que lo más cerca posible de los dos centros. Los dos centros de masa, los dos centros deberían estar lo más cerca posible, lo más juntitos posible. A una estructura le gusta mucho cuando el centro de masa y el centro de rigidez están cerca. ¿Pueden estar lejos? Sí. ¿Puede tocar el lejos? Bueno, tengo que ver cómo voy a solucionar esa excentricidad. No la quiero a priori, no la preciso, no la necesito, pero puede pasar. Ahora, ¿cómo determino esos dos centros? ¿Cómo puedo determinar esos dos centros? El centro de masa, por ejemplo, también es llamado centro de gravedad. Sacamos El de masa o gravedad, ese es el otro. Y, pero como desglosando la estructura por peso. Te sigo, tenés razón, pero hagámoslo mucho más simple. Punto de equilibrio.
Listo, lo hacemos simplísimo. Vemos la morfología de arriba y precisamente a quién vemos, al techo. Veo la morfología de la cubierta. ¿Cuál es? Toda esta que está acá. Y digo, bueno, cerrando los ojos, el centro de masa de todo esto debería estar en un punto medio de esa morfología. ¿Es una morfología regular? Por este apéndice no es regular, sino sería un rectángulo, hecho y derecho. ¿Se me lleva un poquito el centro de masa para algún lado? Sí. ¿Cuánto? Muy poquito, ya. Si esto es esto, 3 veces. Sí, muy poquito, no tanto, y así nomás. Entonces, el centro de masa, de haber estado al medio de las dos diagonales que yo había trazado, y me lo tiró un poquito para aquel lado. Me lo llevó un poquito para aquel lado, muy mínimo, a ojo, ojímetro. Tengo el centro de masa de toda la composición acá. ¿Por qué me interesa el centro de masa conocerlo? Para saber dar el mayor punto de peso sobre el suelo. Porque cuando venga el sismo y el sismo vea mi casa, va a decir, a ver, ¿dónde está el mayor peso de toda la casa? Allá fui. Lo ve al centro de masa de mi casa y lo agarra y lo mueve en un sentido. Y lo agarra y lo mueve en el otro sentido. El centro de masa, al sismo se le cae la mano por encontrar el centro de masa y moverlo en un sentido y moverlo en el otro. ¿Por qué? Porque es por donde va a poder romper la cosa. Justamente por el centro donde se juntan todos los pesos de esta hipotética vivienda. ¿Sí? Y lo segundo es el centro de rigidez, también llamado centro de torsión. Qué casualidad. ¿Por qué? Porque en función de eso es donde el sismo no solo que lo va a mover, sino que lo va a girar. Si estos dos coinciden sobre un mismo punto, el sismo viene, lo agarra, lo mueve así y traslada toda la casa. Lo mueve así y traslada toda la casa. Cuando estos dos dejan de coincidir en esa dirección, el sismo viene, lo agarra y lo mueve y empieza a girar en función del centro de la rigidez. El centro de la rigidez está dado por quién ahora, no por la morfología de, sino por los muros, por la rigidez de todos los elementos que colaboran en la estructura. Yo sumo todas esas rigideces, veo dónde están concentradas y digo, y más o menos está concentrado por acá toda esa rigidez. Esto se hace de otra forma, no importa. Más o menos están concentradas por acá todas esas rigideces. Tengo excentricidad. ¿Qué significa excentricidad? Fuera del centro. Distancia fuera del centro. ¿Tengo esa distancia entre los dos puntos? ¿Hay distancia? Sí, hay una distancia. Es quizá un poquito tolerable esta distancia que existe acá, así que el sismo no me va a hacer tanto daño. Pero sí sé que cuando me mueva en un sentido y en el otro, me va a hacer girar en función de quién. El centro de rigidez. No solo que me va a mover así la casa, sino que me lo va a mover y me va a hacer esto, o así. ¿Me sigue el concepto? Son dos puntos o dos centros en cualquier planta de arquitectura que me gusta distinguir para ver si estoy muy pifiado o no con el planteo estructural. ¿Sí? ¿Dónde tengo el centro de masa localizado? ¿Dónde está el peso de todo ello? Y sobre todo, ¿dónde está el centro de rigidez? O el punto donde se me vinculan todas las rigideces o la sumatoria de todas las rigideces de los componentes estructurales. ¿Sí? ¿Estamos? Esto lo van a ver de vuelta en estructura 1, si mal no me equivoco, en estructura 2 también, en estructura 3 también. O sea, nos va a acompañar un largo trecho, nosotros lo vemos medio introductorio. Y ahora no, a ver cómo se saca el No, porque me tendría que volver a abrir el libro y ver cómo sumo los K de todos los muros y no tengo razón. En estructura, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho, bueno,
pueden aparecer estructuras, podemos pensar estructuras indiferenciadas, diferenciadas o mixtas, ¿sí? ¿En función de qué iba eso? Y bueno, de reconocer los elementos estructurales que uno podía encontrarse o diseñar en tal o cual estructura. Si uno entiende que dos columnas con una viga conforman un pórtico, con esa tipología estructural yo puedo resolver, por ejemplo, esta grilla estructural acá. Tengo resuelta la estructura, porque la estructura está en función de todos esos pórticos, que en la sumatoria de todos los pórticos completo una grilla estructural, solo me falta que acondicionar, cerrar, ventana, muro, piso, losa acá arriba, fundaciones, acá me parece un caballete, etcétera, etcétera. Pero tengo esa tipología enmarcada en una estructura macro o más general. Eso me podría tocar incluso si no tuviera dos planos, si tuviera una sola plana, ¿sí? Tranquilamente podría ser de pórtico. Si no, acá abajo, me podría suceder una combinación de ellas, que tenga pórticos, que existan los pórticos, pero a su vez también aparezcan ¿quiénes? Mampostería sismo-resistente, ¿sí? Mampostería sismo-resistente. Y la mampostería sismo-resistente yo ya sé que para que sea sismo-resistente, por lo menos para que sea sismo-resistente, tiene que aparecer vinculadas a ¿quiénes? Suelo. Sí, sin duda. Y después, encadenados verticales, superiores e inferiores. Es decir, tengo que hacerle ese encadenado, ese cordón, bueno, de hecho, en mucha bibliografía le dicen castillo, como hacer un castillo, como encerrarlo, o cadeneta, porque es como eso, como una cadena que encierra a la mampostería. La mampostería tiene que cumplir ciertos requerimientos, ¿no? Mampostería flotante, ya hablando de las aberturas un poquito por el aire, pero bueno, tiene que cumplir ciertos requerimientos para poder encadenar. Si acá esto no fuera mampostería y yo acá le pusiera una gran ventana hermosa de DH, estos encadenados, ¿no me sirven? Sí. Sí, pero no van a resistir carga. Ah, sí, resiste. Columna incluida. Bueno, columna resiste. A eso no es calcular como una columna o como una viga. Estos encadenados te dicen a vos, acordate que yo solamente voy a trabajar ahí si me pones ahí adentro un muro. Si hay un muro, yo voy a poder encadenarlo. Si vos mañana venís, me volteas ese muro y me pones una ventana, no me pidas después que ese muro tenga la rigidez que tenía que tener frente a los sismos. Me abro, me voy a ir acá, yo era encadenado vertical, no era columna. Encadenado vertical resisten ¿quiénes? Las fuerzas de tensión de tracción. Porque cuando viene el sismo, ¿qué hace el encadenado vertical? Va para un lado, va para el otro. ¿Qué hace? Se estira. A eso sí soy bueno. Pero si vos me sacás todo esto, que la mampostería era la que se comprimía, y le decía al encadenado horizontal superior, ahora vos, sé una viga, que te descanse, que yo voy a hacer columna, arma la valija y se va. No estoy preparado para eso, no fui pensado para eso. De último hubiera diseñado un porno. Columna y a la mierda. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, la mampostería es amiga de los encadenados. El vano, el vacío, es amigo de quiénes? De las columnas y las vigas, es decir, los pórticos. ¿Vamos? Creo que nada más. Ah, no, sí, algo más. A la izquierda. Creo que todos vimos, si no, díganme, esfuerzos de tensión que hemos recorrido con presión. ¿Qué conocen? Compresión, tracción. ¿Cuál?
flexión, corte, Y torsión. y torsión. Sí, 5 esfuerzos que hemos recorrido, conociéndolos y entendiéndolos cada uno. ¿Por qué panteo primero uno? Es para la columna. Porque es el resultado. Sí, básicamente porque es la falla del material, ¿no? No sé, no estoy haciendo la resultante. Yo no quiero que algo patee. No hay que decir, columna vos te voy a calcular para que puedas patear. No, columna vos te vas a comprimir. Si llegás a patear, sabés que voy a correr. O sea, no quiero estar ahí cuando vos patees. No la voy a pensar así. No voy a pensar. ¿Panteo una viga? No. Flexiona. Eso es de parciales. Bien, vamos a hacer un recorrido rápido, por esto sé que es pesado, feo y aburrido, pero por lo menos para trabajar premisa. Una viga con 2 apoyos, una carga en su mitad. ¿Quiénes responden? 2 fuerzas en el otro sentido que equilibran la fuerza de solicitación. ¿Qué fuerza P? Exactamente. Esto es el sólido ideal. Yo la veo a la viga, le hicieron la fuerza arriba, están las 2 respuestas. Ay, qué bonito, acá no pasó nada. Dale. Acá no pasó nada. Bien. La viga, cuando eso sucede, se deforma. Se deforma dentro de ciertos límites. ¿Seguridad? Seguridad tolerable, exactamente. Se deforma. Está bien, no la veo así deformándose. Uy, mirá qué deformada que está. Porque... Por lo menos no deberíamos. Exacto. La estamos ensayando y la vamos a hacer que se deforme hasta que colapse y rompa. Cuando lo hacemos, las manifestaciones de la flexión, ¿cuáles son? Compresión y tracción. Vemos que arriba el material se amontona, se comprime. Y vemos que abajo el material se abre. ¿Qué pasa? Se tracciona. Es por eso que nosotros decimos que la flexión es un sistema compuesto de 2 esfuerzos de tensión. En el resultado ocasiona que eso suceda. Que el cordón superior se comprima y el cordón inferior se traccione. Y entre ambos, en un eje que podríamos considerar al medio, lo llamamos eje neutro, donde ahí es como el paraíso. Nada se comprime, nada se tracciona, está en un estado neutral, ahí al medio la viga. En la sección, esta es la sección de la viga, yo la corto acá y la veo así de frente. ¿Qué veo? La armadura, los estribos de la viga, si fuera de hormigón armado obviamente, la continuidad de la longitud por allá. Y el eje neutro más o menos por la mitad de la viga. ¿Vamos? ¿Sí? Se flexiona. Cuando se rompió o antes de romperse sucedieron que además de las fuerzas aparecieron ¿quiénes? Cada vez que aparece una cúpula, ¿qué aparece? Un momento. Aparecen los momentos activos. ¿Activos por qué? Porque son activos por las solicitaciones que aparecieron. La fuerza generó un momento activo sobre el lado izquierdo de la viga con sentido horario y el otro momento activo con sentido antihorario lo genera sobre el eje, sobre el costado derecho de la viga, si lo vemos de este lado. Es decir, esto tiende a rotar así, a girar así, y esta parte tiende a girar así, que de hecho es porque se rompe ahí al medio. ¿Estamos? Si le tuviéramos que responder a esos momentos que nos quisieron hacer romper, ¿quién debería responderle? Y lo unían de los 2 puntos. Sumando la distancia de la vida. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién debería responderle a estos 2 momentos? Para que no me pase esto, para que no colapse. Y entre los 2 momentos se responde. No, 2 momentos más. 2 momentos más que 2 momentos como reactivos. Alguien tiene que aparecer y decirme cuando esto está sucediendo, tranqui, que yo me voy a encargar de responderle a esos 2 momentos que acaban de aparecer.
¿Y quién es ese alguien? Ni más ni menos que el interior de la viga. Dentro del interior de la viga empezaron a suceder una serie de reacciones, de compresión y de tracción. El hormigón y el acero. Cada una de esas cuplas de un lado y del otro se encargan de generar los momentos reactivos para la respuesta del momento activo. Una vez que aparece el momento igual a Fuerza por distancia. momento es igual a fuerza por una distancia. Cada vez que aparece eso en un sentido y en el otro, empiezan a responderme a mi momento activo. Supongamos que el momento activo era 1. ¿Cuánto debe valer mi momento reactivo? 1. 1 y 1. Sumatorio de momentos igual a 0. El P, la fuerza, era 2. ¿Cuánto vale cada una de las reacciones? 1 y 1. Sumatorio de fuerza igual a 0. Listo. ¿Flectó? ¿Flexionó? Sí, pero se mantuvo, volvió a su lugar. Listo. Equilibrio estable. Acá no pasó nada más que el típico fenómeno de flexión. ¿Estamos con esto? ¿Sí? Supongamos que esta sigue siendo la misma viga, el mismo alto, el mismo material, y cuando se multiplican acá las fuerzas por la distancia te dice, no llego. Me están haciendo momento de 1 y yo solo llego a responder 0,7, no llego, 0,8, no llego. No llego y no llego. ¿Qué podemos hacer para ayudarla? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Y eso es más hormigón y más acero. ¿Y qué termino generando con eso? Altura. Aumento la sección. ¿Hago crecer a quién? ¿Al ancho? Al alto. ¿Quién es el que me está respondiendo el momento interno? Gracias al alto, a la distancia que existe entre la cupla generada por el interior. Por eso aumento el alto en una viga y ahí sí le doy ese 0,3 que le faltaba para responder en el mismo momento. ¿Sigue? ¿Sí? Supongamos que no podemos hacer eso. No puedo aumentarle la sección porque ya compré todo el cemento que pude comprar ahí. Te pongo cualquiera, te pongo ¿Eh? Te pongo cualquiera. La refuerzo. No puedo. Ya compré bien. Ponemos el día al lado. La triángulo. Achicolú dice. Cambio el material. Vendo todo lo que compré. Acero y triángulo todo. Y agarro y paso a otro elemento, a otro cuerpo que me resuelva la misma luz y me resuelva que el momento interno generado pueda responder a ese uno del momento reactivo. O porque cambio el material, es decir, la fuerza, o porque aumento la distancia entre cordones, ¿sí? Es decir, la sección. Por cualquiera de esas dos estrategias, yo puedo resolver un problema que se me estaba generando en ese caso. ¿Estamos? ¿Sí? Esto es parte de lo mismo y creo que ya no hay más nada. No. Bien. Lo que hemos transitado acá son temas claves, puntuales. Por ahí centro de masa y centro de rigidez no es algo que les vaya a parecer así en un parcial como una gran pregunta. Puede haber una insinuación incluso en el final, pero sí está bueno que nos acompañe en este proceso de entender un planteo estructural básico, aunque sea esquemático, ¿sí? Por eso lo tocamos un poquito acá. De hecho, creo que el libro no menciona ni centro de masa ni centro de rigidez, pero sí lo hacía el trabajo práctico. ¿Se acuerdan del ejercicio 1? Cuando pusimos la madera y pusimos los clavos en diferentes. Bueno, quería representar un poquito eso, que nosotros juguemos a hacer el sismo, que juguemos a hacer las cargas gravitatorias o verticales y ver qué manifestación tenía esa pieza con respecto a esos dos puntos. No más que preguntas, creo que siendo las 4 preguntas que le hayan generado a ustedes, recuerden que van a pasar 3 viernes sin consultas, sin preguntar, más que claro, no sé qué lo mismo, van a hacer eso los medios para consultas, para preguntas, y va a llegar el viernes del parcial y van a venir al parcial. No hay, ay, profe, no me acuerdo de tal o cual cosa. Llegamos al parcial derecho.
¿Estamos? Por eso es muy importante que hoy ya hayan estudiado y salgan o surjan las dudas o hayan surgido a partir de esto que hemos conversado acá. Ni a palo lo dicho acá es todo lo del libro, todo lo que hemos conversado en taller, todo trabajos prácticos. Son puntos por ahí un poco más complicados, por eso los volvemos a tocar. ¿Sí? No sé si queréis que abramos el preguntero. Abierto. Sientan que también incluye materiales, ¿no? Claro. Aislante no, creo que aislante. Aislante no, el único. Pero después todo el resto de los materiales también entra dentro del parcial. Madera, metal, hormigones, morteros, mampuestos. ¿Sí? ¿Ese lo puedo subir acá? Lo subimos. No sé, el viernes que viene, que van a hacer una acción y el curso ese, ¿hay que anotarse en algún lado? ¿Hay que tener algún No. formulario? No hay que anotarse en eso, recién estaba hablando con Juan. No hay que anotarse en ningún lado para la semana que viene. Solamente tienen que estar acá a las 9 de la mañana. Nos vamos a encontrar acá en la puerta a las 9. Escuchen. Y de acá salimos para hacer la visita a las obras directamente. Así que no es que vamos a estar acá aislados a las 9 de la mañana, sino que vengan para que podamos salir y ir primero a las visitas y luego venimos acá y hacemos lo que tenemos. A las 9 entonces, ¿estamos? Sí. El viernes a las 9. Bien.